Ya creo que estamos. Sí, hola, hola, muy buenas Ujú. noches, buenas noches a todos, mi linda gente que está ya aquí conectándose, quien va conectándose también. Pues aquí estamos con el día de hoy para trabajar un tema muy bonito que son las pautas para salir de la crisis de pareja. Estamos con una persona que es especialista en familia y ya ha venido dando unos temas también que han llegado a muchos. Estoy segura que el día de hoy también vamos a poder participar. Todos quienes están aquí, les invito a compartir, les invito a hacer sus cuestionamientos y dejarnos cualquier comentario. De pronto hay algún tema que podamos luego trabajarlo, pues estamos listos y gustosos para hacerlo. Yo creo que el vivir en familia es un tema muy bonito de tratarlo porque nadie nos ha formado, nos ha enseñado para vivir en familia. Nos hemos formado de acuerdo a nuestras profesiones, pero este es un tema que ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad hemos tenido una cátedra o algo sobre este tema. Entonces, yo creo que la sociedad necesita hoy tener algunas pautas, algunas partes que nos ayuden a direccionarnos hacia dónde y cómo podemos seguir nuestro camino frente a muchos inconvenientes que se nos presentan en el hogar, en la pareja, en la familia. Siempre pasa, o sea, siempre va a haber obstáculos en la vida y que solo depende de nosotros, de quienes formamos la familia, podamos salir adelante y sacar una familia en sí. Yo creo que estamos aquí ya con Alberto, él es Alberto Flores, como les dije, un especialista en familia y que siempre le ha gustado contribuir, ayudar, apoyar a la sociedad para poder eh, ayudarnos o apoyarnos o transformar en sí nuestras vidas mismo, ¿no? Pues aquí estamos. Alberto, muchísimas gracias por tu presencia, por aceptarme esta invitación, porque en realidad es dejar un momento de lo que quizás esté ya en familia en la noche, pero es contribuir. Yo creo que la contribución que damos es lo mejor que podemos tener todos los seres humanos. Entonces, muchas gracias, Ujú. Alberto. Bienvenido. Buenas noches, Janet. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y con tu público, ¿no? Con las personas que te siguen en tu canal de YouTube y también en el Facebook, ¿no? Y de poder, digamos, aportar en algo al bienestar de la familia, ¿no? Sobre todo al bienestar de las parejas, que es muy importante eso, ¿no? Entendiendo que la familia es el elemento, el núcleo, la base de nuestra sociedad. Y pues, como tú bien decías, pues es preciso atender a algunos requerimientos o necesidades de la familia, ¿no? Y bueno, para eso estoy esta noche. Bien, Alberto, muchas gracias. Quiero dar un cordial saludo a un gran amigo de nosotros, que es Eric Alejandro de Guayaquil. Nos dice saludos desde Guayaquil. Eric Magallanes le saluda. Eric. Ah, Le muy bien. ubica el rector Eric, del... buenas noches. Un gusto. Eso, qué gusto, Eric, saber de ti y saber que estás aquí para poder compartir un bonito tema con quienes quizá tenemos más que nada hasta testimonios de vida, que eso es lo más importante para todos. Gracias, Eric, un gusto para mí también saber de ti y que estás aquí y estás siguiéndonos. Pues bien, Alberto, sí, yo creo que este tema que pusimos es un tema muy bonito. Hay tanto que hablar de esto, pero claro, vamos a hacer aquí un poco concretos, específicos para poder llegar a todos ustedes. Son las pautas para salir de Así la es. crisis de pareja. ¿Cuáles son esas Ujú, pautas, mi querido Alberto, que podemos considerarlo todos, creo, ujú, todos? No creo que solo ujú. específicamente para uno, sino para todos, inclusive para nosotros mismos, ¿no? Así es, Janet. Entonces, bueno, como es algo, una costumbre mía o una característica mía, pues podemos partir diciendo algo muy importante de la crisis, ¿no? La crisis es buena, ¿no? La crisis en la sociedad, en la pareja, a nivel personal. O sea, en sí la crisis es fundamental para el desarrollo, crecimiento de las personas, ¿no? Crisis es sinónimo de crecimiento, de cambio, de transformación, pero siempre a positivo si se la maneja bien, ¿no?
Antonio Gramsci, el sociólogo italiano, menciona, por ejemplo, que la crisis es un estado de la persona o de la sociedad en cuanto hay un aspecto de la vida, un algo viejo que quiere morir y un algo nuevo que quiere nacer, ¿no? Es como esta pandemia, por ejemplo, Janet, ¿no es cierto? Es una crisis de la sociedad, una crisis ecológica, una crisis de sanidad, pero también esta pandemia pues ha sacado a la luz muchas imperfecciones, mucha corrupción, sobre todo en la parte política, y entendemos que es una crisis, ¿no? ¿Y cómo vamos a salir de esta crisis? Pues matando lo viejo, haciendo que lo nuevo nazca, ¿no? Eso es aprovechar la crisis. Pero no siempre pasa eso, ¿no? Pasa que justo lo viejo que está muriendo a veces renace y a veces con más fuerza, ¿no es cierto? Y lo nuevo nunca llegó a nacer, ¿no? Eso es cuando no aprovechamos bien la crisis, cuando no entendemos bien que la crisis es buena, pues no, porque a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta entender esto, entonces pasan de largo o no quieren enfrentar la crisis como tal, ¿no? Es una un primer acercamiento, ¿no? Es algo que tenemos que decir, ¿no? La crisis es buena, en tanto lo aprovechemos, en tanto nazca de ese proceso de transición algo nuevo, ¿no es cierto? Eh, ya, muy bien. Entonces, algunas constataciones, Janet, muy fundamentales, ¿no? Y principalmente parte de una primera cosa, es decir, ¿cuál es la razón de la pareja? ¿Por qué existe la pareja? ¿A qué se debe la pareja, no? Un sentimiento que normalmente nos une es el sentimiento de amor, ¿no? De enamoramiento, de ilusión. Pero eso tiene que estar acompañado para qué o con qué objeto o con qué propósito o con qué finalidad la pareja tiene razón de ser, ¿no? Y es un poco parte de la visión que tiene como pareja, como ya en otras veces hemos visto, ¿no? ¿Hacia dónde voy con mi pareja? ¿Hacia dónde vamos los dos como pareja? ¿No? ¿Cómo nos imaginamos de aquí a un cierto tiempo? ¿No? Generar un poco la visión. Y esto pues en parejas que no, en la mayoría de los casos, no tengan una visión, pues la crisis se hace presente indudablemente, ¿no? Es decir, tarde o temprano aquellas parejas que no tienen una visión de sí mismas, va a aparecer la crisis y otras más durante su vida de pareja, ¿no? Es decir, bueno, otra constatación, Janet, es que considero que hay dos tipos de uniones o dos tipos de pareja, ¿no? Las parejas que se unen para convivir, para compartir, ¿no? Y las parejas que se unen por un cierto tipo de interés, que es la de extracción de la felicidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy con esa persona porque esa persona me hace feliz. Claro que hay dos. Decimos eso, ¿no? Ella sí me trata bonito, ella provoca en mí un sentimiento agradable, quiero estar con ella. Cuando no estoy con ella la extraño o viceversa, ¿no? Es decir, que la situación es que yo quiero extraer algo de ella, ¿no? Y es la felicidad que yo estoy buscando y que todas las personas buscamos, ¿no? Es decir, lo mismo, ¿no? Del otro lado está en este tipo de interés, ¿no? De extraer la felicidad del otro. Cuando ya no, esa pareja, cuando esa persona, cuando ya no cumple sus expectativas, cuando ya no saca nada de ella, ahí desaparece, ¿no? La unión de pareja, ahí viene la crisis, porque como ya no obtiene felicidad esa persona o el interés que tiene, pues ahí se acabó la pareja, ¿no? Normalmente, ¿no es cierto? Por la historia particular de cada uno de nosotros, pues nosotros tenemos muchas necesidades, ¿no? Somos seres humanos, pues que tendemos a depender de la otra persona, a satisfacer necesidades físicas, psicológicas, vacíos que nos trajeron la niñez, pues bueno, y en esas circunstancias, pues
siempre va a surgir todo tipo de crisis, ¿no es cierto? Incluso el separamiento de las parejas, ¿no? Es una constatación que hacemos, ¿no? O sea, hay parejas que conviven, ¿no es cierto?, que se aman a sí mismas, ¿no? Que no necesitan, que no es necesario la presencia de la otra persona para ser felices, ¿no? No están en esa intención de obtener algo, sino de compartir, de convivir, ¿no? Entonces, a esas parejas normalmente, crisis que atraviesan, pues la vencen, y son parejas que duran un tiempo considerable y a veces toda la vida, ¿no? Es eso, ¿no? Otra cosa también que debemos entender que no hay personas correctas ni, ¿cómo te diría?, perfectas para nuestra vida, ¿no? Todos somos incorrectos e imperfectos. Aquella persona que piensa o que desea encontrar la persona correcta o la persona perfecta para su vida, pues está equivocada. Va a tender siempre a decepcionarse, porque siempre tenemos algo que no le gusta a la persona. Somos seres imperfectos, incorrectos, ¿no? Entonces, entender eso, pues ayuda mucho en nuestra vida, ¿no? Decir, yo me voy a unir a una persona que no es perfecta, que al igual que yo tiene sus imperfecciones, pues tiene sus tonterías, pues y entonces aprendo a ser tolerante y la vida me es más cómoda o fácil o fácil de sobrellevar ciertos aspectos que tiene o que generan el arte de convivir con la otra persona, ¿no? ¿No? Bueno, y otra cosa también, ¿no? Esto es algo fundamental, ¿no? El vivir con otra persona o entre varias personas o en grupo genera problemas, siempre, entre hermanos, en la familia, y ni se diga, ¿no? En una pareja que se ha encontrado después de 20 años, 25 años sin haberse conocido, ¿no? Si entre hermanos, habiendo estado en la misma familia, teniendo el mismo padre y madre, nos llevamos tan mal, algunas veces ni se diga, ¿no? En una pareja. Entonces, eso. Conocer el problema que genera esta realidad de vivir en pareja es muy bueno. Como decimos en los proyectos, ¿no? Un proyecto es eficaz, es efectivo, mientras se ataca el problema en sí. Es decir, un proyecto sí debe identificar de manera correcta el problema. Entonces, cuando una pareja entra en crisis, también hay que identificar el problema en sí que está generando esa crisis. Es una tarea vital y muy complicada de realizarlo, ¿no? ¿No es cierto? Hay que ponerse a pensar, hay que darse el trabajo a decir, entonces, ¿cuál es el problema entre nosotros, no? Para poder salir de la crisis. Es un aspecto fundamental, ¿no? Que es preciso conocer. Y la última constatación que hacemos, ¿no? Es que, ¿no es cierto? Es preciso que las parejas conozcan cómo funciona una pareja, porque la pareja, al igual que cada ser vivo, ¿no es cierto?, tiene también su ciclo vital, ¿no? Sus etapas, su época, y es preciso conocer, ¿no?, esto, porque al igual que es muy importante para una mamá, ¿no es cierto?, conocer cuáles son las características de la adolescencia, por ejemplo, para educar a su hijo, es muy importante también para las personas que están en este proyecto de la pareja, pues conocer el ciclo vital de las parejas, ¿no? En 2 años, ¿qué pasa? En 3 años, ¿qué pasa? Cuando tienen un hijo, ¿qué pasa? ¿No es cierto? ¿Y qué pasa con el nido vacío? ¿No es cierto? Todas estas cosas tenemos que preguntarnos y es preciso conocer esto para poder responder. Cuando no conocemos eso, claro, a la primera crisis que tengamos, ya queremos tirar la toalla, ¿no? Es decir, ya queremos no estar con la pareja, ¿no? Ya deshacer ese compromiso importante que tuvimos ante las autoridades, ante la sociedad, y peor aún, el compromiso hecho ante Dios, ¿no? Hablamos de los matrimonios religiosos, ¿no es cierto? Es muy importante tener o conocer esto que digo, ¿no? En eso. No sé si hasta ahí Sí, tienes alguna pregunta, Janet. sí, no, me gustó mucho, o sea, en realidad
en la vida en pareja, o sea, de un matrimonio, hablemos desde el punto religioso, ¿no? A pesar que cuando tú tienes clara tu espiritualidad, cuando tu yo interno lo tiene claro, no necesitamos estar en tal o cual religión, sino más bien con el alma llena, o sea, con un espíritu bien formado. Y bueno, tú también lo dijiste, a veces los hombres o personas desde muy jóvenes tuvieron desde niños tuvieron algún problema y eso repercute en la edad ya de madurez a veces y se da, ¿no? Bueno, te digo, no solamente en la religión, sino más bien tomando en cuenta como personas espirituales que tenemos algo muy dentro de nosotros, creo que cuando conformamos una pareja o un matrimonio en sí, es algo para llevarlo hacia un fin común, o sea, ir por un fin común con libertad, porque el amor es respeto y libertad, o sea, no podemos atarnos o atarle a tal o cual persona, sino tener esa libertad. Y cuando tú tienes esa libertad, ahí existe el verdadero amor. Entonces, yo te voy a contar una pequeña, eh, te podría decir una historia de algo que una ¿Anécdota? pareja quiso casarse, ¿sí? Quiso casarse y fueron a buscarle a un maestro. Y llegaron y el maestro les dijo, a ver, vete tú a tomar una águila macho y tráemela, y tú toma una águila hembra y tráemela. Y se fueron los dos, ¿no? Y se fueron y sorprendidos porque ellos decían, bueno, nosotros lo que queremos es casarnos, pero no es lo que nos manda hacer. Y el maestro les mandó a traer. Bueno, ellos se fueron, encontraron el águila y vinieron. Cuando estuvieron con el águila, las dos águilas y el macho y la hembra, entonces el maestro cogió una cuerda y las ató entre sus patas, las ató, y entonces las águilas las soltaron y las águilas empezaron a aletearse, a picotearse, a golpearse, a las alas a salirse de las plumas y todo. Entonces los chicos le dijeron, pero bueno, maestro, ¿qué nos quiere indicar con esto? O sea, nosotros lo que queremos es casarnos, pero usted me sale con esto. Entonces el maestro les dijo, si se dan cuenta, así es el matrimonio, así es la vida. Si ustedes se atan del uno al otro y no se dan la libertad, va a ocurrir lo que está pasando con las águilas. Y miren lo que ocurre cuando hay libertad. Soltó a las águilas y las águilas se echaron a volar juntas en la misma dirección y se fueron hacia lo que ellos a donde querían ir. Y con eso les Ujú, indicó que el amor o para ellos tomar la decisión de casarse, de estar juntos, es así el matrimonio. ujú. No es atarse, sino más bien tener esa libertad, ese respeto, que no importa si no están juntos, pero hay un respeto porque se tiene una espiritualidad, un alma llena. O sea, a eso en cambio voy Ujú, yo, que cuando la persona tenemos en la espiritualidad, un alma llena, tenemos el respeto mutuo, no necesitamos ujú, estar siempre juntos para podernos respetar, sino vamos en libertad en el camino. Yo opino desde ese lado. Y claro, ahí hay otra cosa. Cuando actuamos desde aquí de la espiritualidad del hondo del alma, ¿no? Pero cuando actuamos de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo o de nuestro subconsciente, de nuestra mente, he ahí el problema, que es a corto plazo solo una necesidad. Y entonces vienen las destrucciones muchas de las veces de los hogares, creo yo. así es. Bueno, Así bueno, es. Entonces, verá, junto a lo que tú dices, es decir, al hablar de pautas para que una pareja pueda salir de su crisis, ¿no es cierto? Que ya hemos dicho que es muy importante y es, digamos, un momento privilegiado que cada pareja tiene, ¿no? De afianzarse como pareja, ¿no es cierto? Eso es lo que tú decías, ¿no? Es decir, a ver, llega un momento que en una relación asimétrica, ¿no? De eso lo tenemos bastante, ¿no? En el Ecuador y sobre todo en los países latinoamericanos, en donde solo el hombre a veces se puede realizar o es necesario que se realice, es decir, el que alcanza una maestría, un doctorado, el que tiene que salir a trabajar, y en cambio la mujer, la esposa tiene que renunciar, ¿no? A todas esas, a todos esos derechos porque tiene que criar a los hijos, tiene que poner más atención, ¿no es cierto? Pasa esto en muchas parejas, ¿no es cierto? ¿Ya? Es una relación asimétrica, ¿no es cierto? Otra cosa también, ahí está, el hombre o el esposo es el único indicado para satisfacer todas sus necesidades, incluso las fisiológicas o las biológicas, mejor dicho, ¿no?
¿no es cierto? Y pues la mujer tiene que ser una que alimenta o que tiene que satisfacer estas necesidades. Pero y no pasa nada con la, y qué es, es decir, ¿y qué pasa con la necesidad de la esposa? ¿Qué pasa con la necesidad de realización personal? ¿No? ¿Qué pasa con la realización o cumplir la necesidad biológica? Hay una relación de asimetría. Entonces, ahí surge una primera causa para que surja esta crisis, ¿no? Y es el cansancio, que es un factor que la mayoría de las parejas la viven, ¿no? Que hace que aparezca esta crisis, no se la trabaje adecuadamente, pues se destruya o se diga adiós a la persona, ¿no? Y lo peor de todo, como ya hemos dicho, Janet, que la familia es la base fundamental de la sociedad, ¿no? Entonces, y quienes pagan a veces los platos rotos de esta ruptura, quienes viven las consecuencias de esta ruptura, no son tanto ellos, ¿no? Son los hijos, las hijas, que después van a formar otra familia y en las mismas circunstancias, con el mismo aprendizaje, con la misma historia, y esto se hace un círculo que va generándose. Es el cansancio de esa realidad de asimetría que vive la pareja, ¿no? O sea, hay un agotamiento, ¿no? En ese aspecto. Ya sea en el esposo o en la esposa, surge esto, ¿no? Dice, ya no quiero vivir esto, no es justo, ¿no? Que yo no me realice y que solamente él se realice, o al revés, ¿no? No es justo que ella solamente se realice y yo no me realice, que esto en nuestras sociedades pues, se da en muy pocos casos, ¿no? La otra causa también para que haya esta crisis en un matrimonio es lo que la mayoría hemos vivido, ¿no? Es decir, hemos visto, hemos vivido y hemos vivido en carne propia, que es cuando interfiere una tercera persona en el desarrollo de la pareja, ¿no? ¿No es cierto? Este cansancio nos lleva a eso, ¿no? A toda mujer y a todo hombre le gusta estar enamorado. eh, Tiene el romance en sí, ¿no? Que le lleven una flor, ¿no es cierto? Que le digan algo bonito, y tras años de convivencia esto se va perdiendo. Y como le gusta estar enamorado o enamorada, siempre hay una persona que le calienta los oídos, que le susurra al oído palabras bonitas, pues y surge estos romances clandestinos, ¿no? Y a veces pasa la infidelidad y por esa razón se destruye la pareja, ¿no? Como ya hemos visto también conflicto de intereses. Y ahora más que nunca la parte económica destruye la relación de muchas parejas, ¿no? No debería ser así, pero es que así es, ¿no? Hay muchas parejas que se destruyen por la situación económica, ¿no? Cuando el hombre no planifica bien la parte económica o la mujer no, o sea, la esposa no, ahí tienen deudas, excesivo endeudamiento. Entonces, esto hace que las parejas entren en crisis también. Y hay muchas parejas que se han roto su relación por la situación económica que vivía su familia, ¿no? Y bueno, otra de las causas también es digamos, las condiciones socioculturales, ¿no? Es decir, una mujer que quiere o que sienta que debe eh, realizarse, que no solamente quiera la licenciatura, sino que también quiera una maestría, y por qué no, que su vocación sea la de enseñar, ¿no es cierto? Quiera ser profesora universitaria, por ejemplo, de colegio, y quiera sacar su PhD, su pareja, si no entiende esta condición cultural de mejoramiento continuo de las personas, pues difícil le va a entender, ¿no es cierto? Y ahí va a surgir una crisis, ¿no es cierto? Eso también es algo fundamental en las parejas. Como te había dicho la otra vez, Janet, otro aspecto muy importante de la ruptura de parejas, incluso de las que han empezado a caminar como pareja, es el desenamoramiento, ¿no? Entendiendo que el enamoramiento como la ilusión son sentimientos y como son sentimientos, pasan, ¿no? Cumplen el ciclo vital de todos los seres vivos, ¿no? O sea, nace, crece, llega a un momento, un culmen y baja, una campana de Gauss, ¿no?
¿no es cierto? Y a veces ya, cuando han estado enamorados, han metido las cuatro, tienen hijos, ¿no es cierto? O se hacen de un compromiso o se casan y luego viene la desilusión, que es muy normal, ¿no es cierto? Que debe ser así, esa es su función del enamoramiento, de la ilusión de enganchar a las parejas, pero es un inicio. Lo demás tiene que nacer y crecer y trabajarse en el amor, pero muchas parejas no lo hacen esto, ¿no? Entonces viene el desenamoramiento, la desilusión y pues parejas que han tenido un año, a veces meses o dos o tres, se separan, ¿no? Porque no pasaron a la siguiente etapa que es la construcción Así es. del amor como pareja, ¿no es Hay cierto? algo Esas que serían las causas. así es, hay algo aquí, Alberto, hay algo que nos comparte Eric y que me parece muy buena apreciación que él nos está dando. Dice, para salir de una crisis debe existir un compromiso personal y luego el compromiso con su compañero. Reconocer e identificar los errores personales ayudará en la crítica constructiva para el bien de una pareja. Por supuesto, esa es la gran verdad. Así es. Tú lo has Ujú, dicho, Eric, esa es la verdad. O sea, tiene que haber un compromiso para que no haya esa ruptura, porque en realidad errores, cuando se da una crisis, el error no es solamente del uno, el error es de los dos, sino que a veces no nos victimizamos y no queremos aceptar la crisis que también el otro lado, que tal vez se siente ofendido, también tiene que ver algo porque somos seres humanos, tenemos errores de parte y parte. Entonces, qué ujú, importante es eso, tener ese compromiso y podernos entender en ese momento ujú, de cuál fue tu error y cuál fue mi error, o sea, porque ujú, a veces solo nos victimizamos y decimos es que tú y no nos damos cuenta que también dentro del afectado también hay algo, ¿no? Creo. ujú. Y lo que dijo Eric, ¿no? Así es, muy de acuerdo, ¿no? Y eso está muy relacionado con lo que decía al principio, es decir, la visión que tienen como pareja, ¿no? El compromiso. Yo me imagino de aquí a 20 años con mi esposa, tengo una casa, tengo estabilidad económica, mi relación de pareja es, digamos, satisfactoria, mis hijos están educados, están ya saliendo de la etapa de formación de colegio, una visión así, ¿no? Un compromiso, ¿no es cierto? Eso pues ayuda bastante, ¿no? A vencer cualquier tipo de crisis, ¿no? Porque las crisis siempre han de estar presentes ahí, pequeñitas, grandes, ¿no es cierto? De poca o alta intensidad, pero van a estar. ¿Por qué? Porque son buenos, eso nos ayuda a crecer. Pero tener este compromiso, como dice Eric, pues nos ayuda a sobrellevar, a aprender de esas crisis, ¿no? A salir victorioso de esas crisis, ¿no es cierto? Es muy importante lo que ha dicho Eric, ¿no? Eso. Pero también hay algunas condiciones, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Las causas. Erika ha señalado algo muy importante, ¿no? Hemos visto las causas que generan esta crisis, pero también las condiciones que debe haber para un poco sobrellevar o salir, ¿no es cierto?, de la crisis. Necesariamente es la comunicación. La comunicación es clave, ¿no? Debe haber un emisor, debe haber un receptor, pero esto debe ser viceversa, ¿no es cierto? El hombre debe ser un emisor y la mujer receptor, pero también tiene que, la mujer debe ser emisor y el hombre es receptor. Tiene que ir de ida y vuelta, ¿no? Saber comunicarse, conversar del problema que está habiendo, de la insatisfacción que presenta, es decir, estoy cansado, no me gusta cierta situación, ¿no es cierto? Pero hay que decirlo, ¿no? Para mal o para bien, pero hay que empezar a comunicarse. Comunicarse siempre lleva a cosas positivas, ¿no? Aunque duela escuchar, lo que tu pareja te va a doler, pero hay que saber Así es, escuchar, ¿no es cierto? hay que escuchar, así Ujú. mismo. Hay que entender también que una pareja es más que convivir, ¿no? Es decir, como decía Eric, es decir, yo tengo un compromiso con mi esposa, yo tengo un compromiso con mi esposo, y no pasa por estar presente ahí físicamente o tener tal vez sexo, sino pasa por entender, por ser empáticos o tener empatía entre ambos, ¿no? Es decir, debe haber reciprocidad de sentimientos, ¿no? Tu desgracia
es para mí mi desgracia, ¿no es cierto? Tu alegría es para mí mi alegría, ¿no es cierto? Es decir, hay unidad, hay un compromiso con la pareja, ¿no? Es más que convivir la pareja, ¿no es cierto? Ahora, hay parejas, por ejemplo, yo conozco varias, yo también era uno de esos, decir, que por evitar algún problema, mejor no digo nada. Ay, no, me da pereza, no sé, dejo que pasen las cosas porque no quiero discutir, ¿no? Pero esto se va acumulando, ¿no es cierto? Se va acumulando y tarde o temprano siempre llega a explotar. Entonces, una condición para salir de la crisis de pareja, pues no hay que acumular los problemas, hay que saber enfrentarlos, ¿no? Tenemos que enfrentarlos pase lo que pase, ¿no es cierto? Así, así es. O Eso. sea, yo creo que cuando alguien cometió un error, lo más importante es enfrentarlo. O sea, enfrentarlo, no hay otra. O sea, así como se fue valiente para hacerlo, pues hay que ser valiente también para enfrentarlo, diría yo, ¿no? Y si hay un compromiso, como dice aquí Eric, ese compromiso nos lleva a buscar la solución o la mejor solución, porque tú has dicho algo muy importante. A veces esos problemitas o esas crisis acarrean a futuro con los hijos a seguir una cadena o un círculo vicioso en lo mismo de lo que se viene dando. O sea, qué inteligentes que por eso debemos ser los seres humanos y prepararnos para estos momentos, prepararnos para la vida, o sea, prepararnos para esta convivencia, prepararnos para vivir en pareja, en familia, porque la familia es lo más grande que podemos tener y creo que hoy en día la mayoría de las familias se están rompiendo por terceras personas o porque aparece tras una pequeña crisis mínima y se rompe totalmente. Entonces, yo creo que hay que prepararnos mucho con estos temas y algunos más quizá. Ujú. Eso es prepararse, ¿no? Para todos nos tenemos que preparar en la vida, ¿no? Y más para la familia, ¿no? ¿No es cierto? Bien dicho, Janet, la familia es lo fundamental, ¿no? Es el único mundo que tal vez puedas, digamos, tener, ¿no? En tu vida, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que no están en nuestras manos, ¿no? Como la situación política no depende un tanto de ti, ¿no? Depende de otros factores, ¿no? Está la situación social que también depende no solamente de ti, depende de muchos factores, que sí puedes influir, sí, pero no depende enteramente de ti. Pues tu familia en cierta manera sí, si estás comprometido, ¿no? Esto lo debes hacer con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Cuando hay esa unidad, pues es un mundo que te puede dar muchas satisfacciones en la vida. Quizá ese es el mejor regalo que el mismo hombre y la mujer se hayan dado, ¿no? En la vida. Desde nuestra fe decimos que es el mejor regalo que Dios nos haya podido dar, ¿no? De crearnos hombre y mujer. Bueno, hablando de eso, ¿no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué hacer para salir de la crisis, no? Lo que voy a decir, lo que he dicho, Janet, como la otra vez ya dijimos, pues solamente son pautas, ¿no es cierto? Porque cada pareja, como cada ser humano, es un mundo diferente. Lo único que podemos hacer es señalarle o decirle o comentarle algunas cosas que hemos visto que funcionan o que nos funcionan para nosotros. Tal vez esto que vamos a decir le sirva a cada pareja, pero cada pareja en sí debe tomar esto como algo que le pueda ayudar, pero cada pareja debe hacer su propio camino para salir de la crisis, ¿no? Entonces, una primera cosa que hay que hacer es evitar tener la razón, ¿no? Ah, ujú. Evitar tener la razón, ¿no? Decir, yo tengo la razón, no, tú eres la equivocada, no, tú eres la equivocada, yo tengo razón. Si le vemos de otra manera, Janet, es que en verdad cada uno tiene razón, porque está viendo desde su punto de vista, de aquello que le ha cansado y que nunca lo han discutido, ¿no es cierto? Que nunca lo han puesto para discutir, ¿no? Es decir, ujú, Ahí es algo importante, perdone que te corte, Albert, no, pero está muy bien. sí, tú lo has dicho bien, o sea, lo más
el problema que se tiene es que todos queremos tener la razón y viene a culpabilizar, o sea, a culpabilizar al otro, a victimizarse entre sí y a culpabilizar al otro. Y en realidad aquí hay algo importantísimo, bueno, que se trabaja también en lo que es programación neurolingüística. Ningún mapa es un territorio. Es decir, tú ves al mundo de acuerdo a lo que tienes dentro. Entonces, qué maravilloso cuando entendemos esa parte. Entonces, tú ves de acuerdo a lo que tú tienes dentro, de lo que tú ves. Entonces, no podemos decir, no, es que yo tengo la razón. No, ningún mapa es un territorio. Eso es importantísimo reconocer hoy en día, no solo en las parejas, sino en todo, ¿no? Bueno, aquí tengo el saludos a Galito. Galito es un primito que está siguiéndonos. Muchos saludos de Galito. Y bien, entonces, eso que te decía, Alberto, eso hay que reconocer mucho. Y bueno, tú ya también lo dijiste, o sea, yo doy unas pautas porque cada persona tiene su mundo, cada persona es diferente. Entonces, aquí acotando algo más, en realidad, ningún mapa es un territorio. Tú ves de lo Así que es. adentro, ves hacia afuera. Tú reflejas lo que tú tienes dentro, reflejas al mundo exterior, al mundo físico. Qué Ujú, maravilloso con esto. Sí, ujú. Alberto. Así es. Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés, decía, ¿no? Que en todo tipo de relación humana, ¿no es cierto? Sobre todo política y claro, también el de pareja, es un encuentro de puntos de vista, ¿no? Cada quien habla desde el punto de vista desde el cual ve. Y ese punto de vista responde a la situación o realidad de historia reciente o lejana que tiene la persona, ¿no? ¿No es cierto? Desde cómo fue criado, desde cómo se ha desarrollado, desde ahí ve, ¿no es cierto?, el punto de vista. ¿Y qué es Así, lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Poner sobre la mesa nuestros puntos de vista, ¿no es cierto? Y argumentar lo que no hacemos ahora, ¿no? Cuando discutimos no argumentamos, ¿no es cierto? Queremos ganar porque sí tenemos que ganar, porque queremos ganar. Incluso ahora con las redes sociales, pues bueno, cuando vamos a poner nuestros puntos de vista, no argumentamos. Repite lo que se dice en las redes sociales, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, en la pareja pasa eso, ¿no? Es decir, no ponemos en nuestros puntos de vista o no argumentamos, ¿no? Es decir, por esta situación lo hice, ¿no? O por esta necesidad actué de esta manera, ¿no? Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Que hay que realizar, ¿no? Hay que tratar, normalmente, como ya dijimos antes, ¿no? Cuando una pareja entra en crisis, pues es por cansancio, ¿no? Normalmente por la asimetría que hay en la pareja. Solo uno se satisface biológica, psicológicamente, socialmente, ¿no? La otra persona no, ¿no es cierto? Solo la otra persona quiere ser escuchada, no quiere escuchar a la otra. Siempre se da por una asimetría que se da en la pareja y esto lleva al cansancio, ¿no es cierto? Pero y cuando vamos a poner sobre el tapete para tratar de salir de la crisis, ¿no es cierto? Es pues, hay que ser demasiado honestos, hay que ser honestos con uno mismo, ¿no? Sí, y decimos, al revisar nuestro pasado, decir, en realidad esto ha ocurrido o esto es, en realidad así es, esta es la verdad, ¿no? Tratar de ser honestos, porque lo peor que puede pasar es tratar de mentirse a uno mismo, ¿no es cierto? No ser honesto con uno mismo, porque, digamos, no ser honesto con lo que ha pasado, primero que no nos permite ver el problema por la cual se generó esa crisis, ¿no? Porque estás en una mentira, pues no estás siendo honesto contigo mismo. El problema que tal vez saques va a ser algo que tú quieras que salga, ¿no? Pero no el problema en realidad. La honestidad, ser honesto con uno mismo nos va a permitir vislumbrar el problema que ha generado la crisis y pues bueno, te va a ayudar a enfrentar y a resolver el problema, ¿no? Como indican la formulación y la elaboración de proyectos, ¿no es cierto? Es decir, hay que distinguir en realidad cuál es el problema y solamente lo podemos hacer si somos honestos con nosotros mismos, ¿no? Es decir, revisar nuestras debilidades, nuestras falencias como pareja o como persona o como esposo o esposa que soy, ¿no?
Y lo que había dicho antes, ¿no? Hay que lograr simetría. Hay que tratar de que las cosas estén en igual de condiciones. Somos iguales en muchas cosas, somos iguales sobre todo frente a los derechos, somos iguales frente a las necesidades que cada ser humano tiene, pero somos diferentes en muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, físicamente somos diferentes, ¿no? ¿No es cierto? Tenemos diferencias en necesidades también, ¿no? Somos iguales en muchos aspectos, pero diferentes en otras cosas también. Y eso es lo que nos hace como parejas eh, compatibles o que puedan, digamos, establecer una relación, ¿no? Entonces, hay que tratar de buscar siempre una simetría. Si no se busca la simetría en una pareja, pues, no sé, ¿no es cierto? Porque a nadie le va a gustar vivir, ¿no? Y a veces, Janet, es lo que pasa, ¿no? Si tú revises a nuestras mamás o a las mamás ya antiguas que tienen 60, 55, 70 años, tú vas a ver que ha pasado esta crisis en su matrimonio, ha habido infidelidad, y la que ha tenido que renunciar o cerrar los ojos es la mujer, ¿no es cierto? Pasa poco con los hombres. Es decir, bueno, no me queda otra por mis hijos. Como dicen aquí, por los guaguas, dicen, ¿no? Por los guaguas. O en la Así costa, por los bebés, dicen, ¿no? Por los bebés, cierro mis ojos, renuncio a mí mismo y bueno, que siga el no, o matrimonio. sea, es no quererte, o sea, eso es no quererte tú, o sea, eso es, yo creo que ya no estamos para el tiempo de eso, ya es empezar a quererte tú, o sea, ya a reconocerte que tú también tienes algo dentro de ti que es grandioso y no podemos, o sea, tampoco mendigar amor, eso es algo que yo ya vengo aprendiéndolo mucho en esto de lo que es trabajando la voz de tu alma en algunos de estos temas, en Secretos Revelados, que estoy leyendo muchísimo, estudiando, diría. Entonces hay algo que debemos nosotros los seres humanos todos, o sea, quererte tú, o sea, ya es momento de eso, o sea, momento de descubrirte que tú viniste al mundo para brillar por luz propia y ya no es el momento de que pegue o mate marido es, o sea, claro, siempre y cuando de acuerdo a los problemas que se tengan, solo tú sabes en tu matrimonio, ¿no? Solo tú sabes en tu pareja, eres el único. Entonces, ¿No? eso es algo grandioso, o sea, porque hay cosas que ya no, o sea, ya no se puede, o sea, no. Entonces, Ujú. empezar, Claro, empezar a es mejor dar descubrirte. un paso al costado, ¿no? Así Para, es. como dicen, curar en sano. Pero bueno, eso es lo que has dicho, ese aspecto que has señalado, que es algo muy importante, lo voy a tocar, lo voy a volver a traer al finalizar, ¿no? Verás que porque lo que has dicho es muy vital y fundamental, ¿no? Verás, entonces continúo, es decir, es muy importante también, Janet, para salir de la crisis de en pareja, reconocer los errores, Así es. tener la capacidad de decir, sí, lo siento, me equivoqué, Yo también, ¿no? ajá, así es, sí, sí, sí. Hay un falso orgullo que se vive en las parejas, ¿no? Es decir, no, es muy importante reconocer que te has equivocado. No es, no lo soluciona todo, pero es un paso muy fundamental eh, que está direccionado a que una pareja sí salga victorioso de esa crisis y salga con un crecimiento fundamental, ¿no? Y verán, yo he escuchado testimonios en un curso que estaba pasando de la infidelidad, ¿no? Digamos, que a veces los hombres cuando tienen una persona, una tercera, cuando hay una tercera persona involucrada en esto, los hombres podríamos vivir años así. Sí, 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 Tener sí. la esposa y la amante al mismo tiempo, genial. Pero lo Ah, bueno es que las mujeres no, y gracias a Dios no, ¿no? Es decir, tendemos a prolongar el problema en sí, ¿no? Y- pero eso no nos lleva a ningún lado, ¿no? Y normalmente la que hace entrar en crisis es la tercera persona que está involucrada y dice, no, yo no quiero seguir así, o la misma esposa que por alguna razón lo descubre y, y se genera la crisis, ¿ya? así es, así Entonces, es. es bueno no prolongar la crisis, ¿no? Es decir, hay que darle un tiempo determinado, ¿no es cierto? Hay que pensar, hay que trabajar en esto.
Porque cuando la crisis se prolonga demasiado tiempo, es lo que decía al principio y lo que dice Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, no sé. O sea, la crisis es algo viejo que está muriendo y algo nuevo que no nace todavía. Prolongarlo nos lleva incluso a que ese viejo que debería morir, que ha causado la crisis, vuelva a renacer, ¿no? Y la posibilidad de que la pareja, digamos, salga victoriosa con un aprendizaje, que la pareja en sí esté, digamos, fortificada, no pasa. O se destruya, o se separen, o simplemente decidan vivir así, en un infierno, ¿no es cierto? Como pareja, ¿no es cierto? A veces pasa eso, cuando pasa mucho tiempo, Mucho ¿no? tiempo. No es bueno, hay que enfrentar la crisis, ¿no es cierto? No hay que dejar pasar, ¿no? Ahora, voy a relacionar con lo que has dicho algo fundamental, ¿no? Es decir, normalmente nosotros como pareja, cuando llega un momento en que no podemos más, ¿no? Cómo solucionar o salir de esta crisis porque no tenemos los elementos. A veces no tenemos los conocimientos que es necesario, ¿no? Para que alguien nos ayude a salir. En esta circunstancia, las parejas que tengan un poquito de recursos, porque eso sí cuesta, ¿no? Eh, yo lo he vivido. Es decir, ver a una terapista de pareja, un terapista de pareja, a veces es bueno invertir en eso si uno tiene posibilidades, ¿no? Hay que invertir en eso, porque se Sí, trata de la salud psicológica y mental de cada ser vivo, ¿no? Se trata de la posibilidad de aprovechar esa crisis para fortificarse como pareja y salir adelante. Entonces, es la mejor inversión que una pareja puede hacer, ¿no? Es decir, contratar o pedir ayuda a personas que entienden esto, que tienen experiencia en ayudar o facilitar a que las parejas salgan, digamos, de esta crisis, ¿no? ¿No es cierto? Que es muy fundamental. Es una buena inversión. Es mejor que comprarse un carro, ¿no es cierto? O cualquier otra cosa que normalmente solemos nosotros gastar en eso, ¿no? Y no gastar en nosotros mismos, ¿cierto? Y en nuestra pareja, que es fundamental, ¿no? Bueno, ahí entro un poco a lo que tú decías, ¿no? A ver, y para las parejas que no tengan o que la cuestión profesional psicológica no funcione, pues mi recomendación es que se acerquen a Dios, ¿no? Sobre todo aquellas parejas que se han casado por lo religioso. No es una, digamos, una opinión personal. Acercarse a Dios, ¿no es cierto? Acercarse, no sé, a su parroquia y si es cristiano evangélico, acercarse a su iglesia. No hay muchos pastores que trabajan estos temas, ¿no es cierto? Hay muchas personas, hay mucha experiencia en las iglesias católicas, muchas parejas que también colaboran eh, con el acompañamiento de las parejas en crisis, pues pueden encontrar apoyo en eso, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué digo esto? Porque si bien tú dices, ¿no? Desde un punto de vista sociológico, antropológico, hay que amarnos a nosotros mismos, ¿no es cierto? Hay que aprender a ser feliz, que la felicidad sea una condición de nosotros en sí. Es decir, que no sea necesario que nuestra felicidad esté en función de ninguna otra persona, ¿no es cierto? Es decir, yo quiero vivir por esa persona o esa persona me hace feliz, no sé, y cuando no hay esa persona ahí entramos en crisis, ¿no? Cuando no encontramos esa crisis, esas personas que nos hagan felices, pues vivimos amargados, tristes, porque no encontramos esa persona que nos hace felices cuando pensamos así. Y es por eso, por esa razón, que es necesario que la persona sea feliz en sí misma, ¿no? Y así cuando es. se encuentre con la otra persona, ¿no es cierto? Pues se dedique a convivir, a compartir esa felicidad, ¿no es cierto? Pero no debe estar en función de nadie nuestra felicidad, ¿no? Entender esto es muy difícil, a veces nos cuesta toda la vida, ¿no? ¿No es cierto? Estamos aquí, como tú dices, somos parejas en libertad, ¿no? Así es. A nadie le pide atarse,
porque cuando no hay libertad, pues pasa lo que tú decías, la analogía que hacías con las águilas, ¿no? Cuando no Ujú. hay libertad, pues ocurren todas esas cosas. Sociológicamente hablando, no sé si te acuerdas en tiempo de Rafael Correa, un problema que surgía para, digamos, para la sociedad en general era ese problema de la libertad, ¿no? O de la libertad malentendida, pero era un problema, ¿no? La libertad sí genera un problema. No sentirse libres genera un problema, ¿no? Uno quiere escapar, uno quiere vivir libremente, ¿no? Entonces, bueno, amarse a uno mismo, ser feliz en sí, es fundamental para vivir en libertad, para compartir la vida como tal, ¿no? Bueno, y para las personas que tienen fe, que son católicas o cristianas, pues algo que les puede ayudar es este, esta cosa que voy a decir, ¿no? Esto que voy a pronunciar es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Porque cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, sobre tu esposa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, sobre tus necesidades, ¿no? Pues cualquier carencia que exista de esos ámbitos que te digo, si se muere tu esposa o tu esposo, es capaz de seguir viviendo, de continuar en la vida, porque Ujú. amas a alguien más superior, ¿no es cierto? Yes. Pues, y una condición primera, como tú alguna vez lo dijiste en alguna charla, conferencia que decías, que te escuché decir, la primera condición de un cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yes. O sea que primera condición es amar a uno Para, mismo. Si no se ama a uno mismo, difícilmente puede amar a la otra persona, ¿no es cierto? Pues y eso yes. te ayuda a lo que tú dices, a valorarte, a Ah, sí. quererte, ¿no? Y a ¿No? dar, o sea, porque Y nadie a da, dar también, eso, yo siempre claro, digo, lo das. de lo que no tienes, es decir, Mm, no tengo nada adentro, ¿qué doy? ujú. Entonces, Eso, entonces esa es la parte, lo das. Ujú, perdona que te corte, esa es la parte que hay que trabajar muchísimo, porque ahí inclusive estamos confundiendo a muchas personas del individualismo, del amarte tú y nada más, o sea, no me importa el resto. Entonces, no es así las cosas. Es amarme sabiendo que debo contribuir y dar a los demás. ujú, Entonces, estoy llena mi alma. No es que yo me voy a amar y que no me importa el resto. No, ahí estamos confundiendo. Eso es el subirnos del ego. Eso es ujú, ir más allá del umbral de nuestro yo interno que debe ser humildad ujú, con espíritu. ujú. Sí, Janet, porque hay una propuesta de mundo que hay, que está implícito, pero que está ahí. Por ejemplo, el término self, los selves. No es Sí, algo que te invite a amar a la otra persona, es algo que te invita a amarte a ti mismo, pero a ti mismo, a ti solamente a ti, que todo gira en torno a ti, ¿no? El self, yo me tomo la self, dice, ¿no es cierto? Ese es. término inglés americano representa eso. Hay una propuesta de mundo individualista, personalista, que solamente te ames a ti, pero esa no es la idea. La idea es Exacto. que amarse a uno mismo para amar a tu prójimo, en este caso a tu pareja, ¿no es cierto? Y una Claro. cosa fundamental también es, verás, es que normalmente nosotros, ¿no? Venimos de historias de familia, ¿no? Eh, no nos ha amado mucho nuestra madre, no nos ha escuchado mucho nuestro padre, en el caso de las chicas, y nos desarrollamos y llegamos a ser hombres maduros o mujeres maduras con muchas necesidades de afecto psicológico, con muchos vacíos. Y cuando nosotros entramos a una relación así, o cuando salimos al mundo del enamoramiento en esas circunstancias, pues no tenemos mucha capacidad de elección. ¿Por qué? Porque andamos tan necesitados que, bueno, agarramos lo que encontramos, ¿no es cierto? Y pues, y como las consecuencias después, vienen todo ese montón de matrimonios fallidos o relaciones fallidas, ¿no? Incluso no solamente de pareja, sino de enamoramiento, de noviazgo, ¿no? De amigos, ¿no? Como estás tan necesitado, aceptas a cualquiera en tu vida, ¿no? De amigo. Un amigo que te explota, un amigo que te hace daño, que se aprovecha de ti, porque te siente necesitado y el otro
lo percibe de esa manera. Así Pero es. entonces cuando empezamos a amarnos a nosotros mismos, Ujú. nos valoramos y de repente somos agradables, ¿no es cierto? Y de repente, pues con esa seguridad que tenemos, ¿no es cierto? Vamos por el mundo y las personas perciben de esto, ¿no es cierto? Y como somos agradables, tenemos seguridad en muchas cosas, a muchos aspectos de nuestra vida, pues claro, tenemos más facilidad de elección, ¿no es cierto? Como no tenemos necesidad, nos amamos, nos queremos a nosotros mismos, ¿no es cierto? En alguna medida, pues tenemos más facilidad de elegir a la persona con la cual tengamos o queramos vivir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La importancia que los padres, ¿no? Escuchen, acepten, dialoguen con las hijas, ¿no? Y la importancia de las mamás, pues, de criar, de educar a sus hijos, ¿no? A los varones, ¿no es cierto? Pues, porque de esa manera ellos van a enfrentarse al mundo, ¿no? Como tal. Entonces, muy importante este aspecto, ¿no? Es decir, amarse a uno mismo para tener mayor capacidad de elección cuando vas a buscar a tu pareja. Y pues bueno, tampoco eso va a ser la solución, pero sí te va a ayudar a tener una persona con la cual vas a compartir tu vida en mejores condiciones, ¿no? Que de la mayoría, ¿no? Y Así es. como la vida, Janet, es tan cortita, que uno se da, cuando uno se ve al espejo, dice, ¿no? ¿A qué hora envejecí, no? Pasa tan rápido, ¿no? Que a Así veces es. pensamos que vamos a ser eternos y la vida ha sido un suspiro, ¿no? Y todas esas cosas que pudiste haberlo vivido de mejor manera, no lo has vivido y pues bueno, la vida pasa. Entonces es por esto que es muy importante tocar todos estos temas y sobre todo que te preguntes con tu pareja hacia dónde van y si hay crisis, pues resolverlo, ¿no? Y que sea una victoria de ambos como tal, ¿no? Eso, es que tras la noche oscura vienen los milagros, viene la victoria. Eso siempre digo yo en mis programas, ¿no? Creo que todas las personas pasamos por noches oscuras, por noches duras, por días duros, por la oscuridad, pero tras toda esa tormenta vienen los milagros, viene la felicidad, viene la alegría, viene a veces hasta tal vez para muchas parejas quizá, o por no solo parejas, sino cualquier persona, en cualquier tema que se le presente, viene la felicidad, la alegría, los milagros que están por venir, o sea, los días mejores están por venir, dice, ¿no? Y eso es real, pero para eso, o sea, solo depende de cada uno de nosotros, de lo que tú tienes dentro, de lo que tú haces. Haz el bien y vas a retribuir lo mismo, o sea, porque es ahí viene el principio de la causa-efecto. Todo lo que tú hagas bien desde aquí adentro, pues luego se te ve retribuido, o sea, no tienes ni que mover mucho. Las cosas se van dando solas, porque la vida es un proceso. La vida es la ley de la gestación, o sea, vamos en un proceso, hay que esperar y Dios está contigo, o sea, cuando tú haces bien las cosas, por supuesto, en todo, entonces se te va solito, todo, o sea, son milagros maravillosos que uno siente, te lo digo, yo los he sentido, o sea, milagros lindos, no Así es, solamente sí. como pareja, sino también como persona, puedes vivir solo o estar con alguien o lo que sea, o sea, haz bien las cosas y vas a tener la retribución todo para tu bien, o sea, todo el mundo girará, el universo gira en función a eso para ti, a tu favor. Eso está dado, esos son los principios que no, quienes no los conocemos, o sea, no sabemos valorarlos y no los vivimos, pero cuando ya los sabemos y los organizamos, es maravilloso, sí, es maravilloso. Y claro, y para ello, Janet, hay que hacer una inversión, ¿no? Mucho. Eh, a veces invertimos en cosas superfluas, ¿no es cierto? Normalmente, digamos, en cosas materiales, sí que son muy importantes, ¿no? Pero hay otras más vitales, ¿no? Invertir Eso, en recursos, así es. invertir en tiempo, ¿no es cierto? Invertir en paciencia, porque esto de salir, de vivir en pareja, pues requiere de mucha paciencia, ¿no? ¿No es Así es, cierto? Y fe, y bueno, lo que tú dices, ¿no? Y creer que siempre estamos destinados para algo mejor, ¿no? Que lo así es. mejor está por venir. Lo Los mejor está por cristianos venir. hablamos de la promesa de Dios, ¿no? Es decir, Dios siempre quiere para nosotros mejores días, Así pero es. nos toca trabajarlo, ¿no? No es que viene como por arte de magia, requiere de un trabajo
intenso de nuestra parte, ¿no? Y pues bueno, y los frutos vendrán por añadidura, ¿no? Así es. Quien busca sabiduría, pues le viene todo por añadidura, ¿no? Todo Eso viene es. de añadidura. Todo. Eso es lo que te cabe de decir. O sea, quien hace el bien, quien está lleno su alma, Ujú, o sea, espere la ley de la gestación, que es un proceso. No ujú, debemos pensar porque las cosas se dan cuando tienen que darse. Así de ujú, fácil, así es. O sea, se los digo con testimonio de vida. ujú. Sí, Así, así. mi suegra decía, cuando escuchaba a una persona que estaba así con mucha necesidad, que pasaba necesidades, mi suegra decía, ¿no? No ha de ser generoso, Sí, esa es la verdad. no ha de ser generoso, decía, porque la gente del campo, los montubios en la costa, pues son muy generosos, ¿no? Siempre cuando van a visitar a cualquier familiar o persona, siempre llevan algo, ¿no? Siempre están dando, ¿no? Ellos pagan una deuda social, ¿no es cierto? Y pues bueno, Así es. ellos viven así y ellos sienten y viven que a lo largo de su vida, pues viven la retribución, ¿no? Así es. Eso es, Así es. Janet. Bueno, Janet, eso es lo que te Te puedo agradezco compartir. mucho. Yo te agradezco mucho, Albert. Es algo muy bonito y que sale del alma. O sea, al escucharte sale del alma, sale del corazón, para contribuir, para dar. O sea, tú lo mismo lo has dicho. O sea, el dar. O sea, no es, como te ha dicho de tu abuelita, no de ser generoso, no. En la vida hay que ser muy generosos y Ujú. contribuir mucho y dar y dar. Y no sabes las maravillas de bendiciones que te llegan a ti. Te llegan, pero que ni tú te lo imaginas. Así de maravillosa es la vida, así de maravillosa. Entonces, y tú lo has dicho algo, pero muy cierto, hay que invertir. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a invertir. Debemos invertir. Para lograr todo eso, debemos invertir. No hay otra cosa. Debemos invertir. Yo sí les invito a todos, y si alguien nos está aquí siguiendo, eso es lo primordial. Invierte mucho hoy en tu desarrollo personal. Eso no nos ha preparado nadie y necesitamos empezar a invertir en nuestro desarrollo personal, a conocernos quiénes en realidad somos, a poder manejar nuestra mente y sacar esas creencias, porque de tus creencias vienen tus pensamientos y ahí viene la acción. Y tú haces de acuerdo a eso. Si tú no manejas tu alma y tu mente, si tu alma y tu mente en equilibrio, pues entonces haces lo que te satisface en el momento. Y eso es a corto plazo. Necesitamos vivir el proceso a largo plazo. Así Y que es. a veces forzamos. Qué maravilloso que es todo eso. Y tú lo has dicho, o sea, invertir. Esa es la palabra correcta. Invertir para ser tu mejor versión, para ser la mejor generación de persona que necesita el mundo actualmente. El mundo se paralizó para eso, para que nos demos cuenta de eso, te cuento. Así es. Sí, si no, no va a valer la pena haber renunciado a tantos, ¿no? 1 millón, más de 1 millón de desocupados, sin trabajo, ¿no? No sé, familias, ha habido mucha violencia familiar. O Así sea, es. hemos vivido un tiempo como en ninguna parte de nuestra historia, ¿no es cierto? Para que no sirva para nada, no vale, pues. Tiene que No. servirnos para cambiar. Esta crisis que hemos vivido nos tiene que permitir que algo nuevo nazca en nuestra vida, ¿no? Que algo nuevo surja, ¿no? Que lo Así es. viejo muera, ¿no es cierto? Y que la Ah, mejor versión de nosotros florezca, ¿no? Eso florezca. es. No importa lo que hemos sido, lo que hayamos sido, lo importante es qué voy a hacer a partir del día de hoy. Eso es lo importante. Deja todo lo que fuiste. Lo importante es hoy quién vas a ser, qué tipo de persona vas a ser hoy, qué versión de persona vas a ser para dejar un legado al mundo. Ujú. Maravilloso, son temas lindos, Albert, y yo creo que yo he aprendido que vibraciones similares vibran juntas y por ahí estamos, eso he aprendido muchísimo, o sea, es, Ujú.
quien vibra en lo más alto, pues vibraciones superiores dominan a las inferiores y por ahí vamos. Entonces, Albert, muchísimas gracias. Yo creo que a todos los que están aquí llegamos con un granito de arena. Tu aporte maravilloso, maravilloso, sale, como te dije, del alma, del corazón y nadie da si no es de lo que, no, de lo que tiene. Si, no puede dar a alguien nada si no tiene algo dentro. Entonces, para eso estamos. Muchas gracias, Albert, y pues continuaremos, como siempre hemos dicho, aquí continuaremos para poder seguir contribuyendo y dando a la sociedad un granito de arena que les va a ir sirviendo cada momento. Ya, pues estoy pasado un poquito, pero luego tengo mi programa de, eh, de lo que es el Estudia, Aprende y Crea con Janet, en donde también vamos hablando sobre estos temas maravillosos y lindos que nos ayudan a crecer como personas. Gracias, gracias, gracias una vez más. Y las gracias, Janet, y pues bueno, a todos, ¿no? Que de alguna manera pueda servir, sea un pedacito, una bendición, ¿no? Para todos. Entonces, muchas gracias, Janet, y ya sabes que estamos siempre para compartir y servir a los que necesiten, ¿no? Eso. Así Muchas es. gracias, Janet. Entonces, hasta otro momento. Hasta otro momento, bendiciones. Recuerden que somos bendecidos para bendecir. Recuerden Eso. siempre. Así es. Chao, chao, chao. Cuídate Chao, mucho. chao, chao. Nos vemos Chao. entonces, Janet. Chao, chao. Nos vemos a todos. Cuídense mucho. Gracias por estar aquí.